Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar un poco de actualidad. Fue más actualidad casi la semana pasada, ¿no? Esa denuncia falsa de un chico en el que acusaba a un grupo, supuestamente a un grupo de varones también, de haber sido agredido y marcado en los glúteos con arma blanca por su condición sexual, por su condición de gay. En este caso, hubo luego las pesquisas policiales, no les cuadraban bien las cosas y al final descubrieron que había sido una denuncia falsa por una cuestión de relación de pareja y demás. Pero, claro, eso desató una tormenta política porque de acusaciones entre formaciones políticas, pero al final, claro, el mensaje de que existe en los colectivos LGTBI es que sigue habiendo agresiones. Hoy vamos a hablar con el presidente del colectivo Lánzate, de aquí en Lanzarote, con Nahum Cabrera, para hablar, ya lo hice el otro día en el informativo, para hablar de cómo puede afectar esta denuncia falsa y también cómo está la situación en Lanzarote. Sin más dilación, pasamos a hablar con Nahum Cabrera. Nahum, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Bien. Pues empezamos directamente. La pregunta es, con toda esta denuncia falsa, no sé qué te ha parecido, si se llevó a niveles casi insostenibles de politización. ¿Qué fue lo que más le ha molestado quizás al colectivo? Sí, a ver, las denuncias falsas están en todos los ámbitos. Es una realidad que no podemos negar, pero también la justicia, como podemos ver, pues tiene herramientas para poder eliminarlas y quitarlas del sistema, Claro. las cosas. ¿Afecta al colectivo? Sí, siempre afecta, porque se empieza a hacer un movimiento en base a esta agresión y después pues se ve que la agresión pues no es real. Pero no por ello significa que el colectivo deje de estar menos agredido o menos afectado, porque el colectivo LGTB está altamente afectado. Altamente afectado, la verdad que sí, ¿no? Y ya hablaremos de casos aquí en Lanzarote. Lo que pasa es que es cierto, por ejemplo, ya que te tengo aquí, enseguida el gobierno empezó a lanzarle a Vox que si sus mensajes, que esto era una causa directa de sus mensajes. ¿Tú lo consideras así? A ver, partiendo de la base que luego fue una denuncia falsa, pero otras agresiones que haya podido. Otras agresiones. La realidad, si nos vamos a datos históricos, tiramos un poco en el tiempo, vemos cómo desde que aparecen mensajes de odio, yo no hablo de grupos políticos, hablo de mensajes de odio en las redes, mensajes de odio entre grupos de gente y se empieza a normalizar esos mensajes de odio dentro de algunos grupos. Lo que hacen dentro de esos grupos, que son minoritarios por suerte en este país, pues se empieza a empoderar a este tipo de personas. Pongámosle siglas de un partido político o digámosle lo que sea, pero es decir, en los últimos años sí se ha hecho exaltación al odio, por decirlo de alguna manera. Toda esta exaltación pues lo que genera es agresiones. Y sí es cierto que en los últimos años, en los últimos 3 años concretamente, hemos visto un aumento considerable, muy considerable, de los datos y los incidentes de delitos de odio. Claro. No sé si en este caso también, como dices tú, mucho mensaje, ¿no?, anti-LGTBI, pues casi que autoriza luego a alguien a que agreda. No sé si es donde por ustedes... Exactamente, ese es el problema. Si nos vamos... Eso, exactamente. A mí me gusta hacer la comparativa temporal, ¿vale? Hace 3, 4 años no existían estos mensajes, tantos mensajes de este estilo. Lo que las personas que pensaban de esa manera, vamos a decirlo de alguna manera, se cortaban. A día de hoy hay muchos mensajes, te ves en redes sociales, tenemos unos observatorios a nivel nacional donde van analizando esos mensajes y qué se mueve por ahí. Y cuando tú ves que se autoriza directa o indirectamente, porque hay mensajes que no se pueden denunciar porque son interpretaciones sutiles, pero el mensaje llega claro. Cuando tú ves que de agresiones o que mensajes de odio contra el colectivo LGTB, como cualquier otro. Esto no, sí. Aquí, cuando se exalta el odio, no solo se ve afectado el LGTB, pero sí es cierto que con esa exaltación en los últimos años se ha aumentado pero muchísimo los incidentes. Pero los incidentes... Pero no hay más denuncia, a lo mejor ahora se atreve más también el colectivo, o los gays, por decir de una manera, ¿se atreven más a denunciarlo? Pues la realidad es que no. ¿No? Si les digo que la media de denuncias con respecto a los incidentes es del 20%. De los incidentes reales. Sí. De los incidentes reales. Y eso lo vemos claramente en los colectivos porque todos los incidentes nos llegan, prácticamente a todos los colectivos nos enteramos. Pero de ahí a los que vemos que se tramitan en denuncias, creo que estaba rondando entre el 21 o 22, un dato muy, muy bajo. ¿Que la gente se está animando más? Pues la verdad es que no.
Porque cuando tú te han pegado por la calle, si nos ponemos en el contexto de las personas, te han pegado por la calle, te han agredido, te han insultado, te han escupido, es que hay de todo. Y pues lo único que quieres es olvidar el tema y pasarlo y quitártelo de encima. Entonces, mira, yo no voy a denunciar, no me voy a volver a meter en eso, porque no quiero estar recordando mi incidente. Eso es lo que pasa en muchos casos. ¿Qué pasa con eso? El agresor queda impune, obviamente. Si no hay denuncia, queda totalmente impune. Ya. Lo que pasa es que también aquí pasa una cosa también con la denuncia falsa, y ahora tú me corriges si me equivoco, también hay una noticia positiva, y era que parte de la denuncia es que era como una organización, parecía que eran una manada, y era ya muy a plena luz del día, y era una cosa como excesiva. Yo no sé si eso es considerado también ustedes como, bueno, un alivio, por lo menos no hay en Madrid manadas, o las hay. A ver, ¿hay grupos organizados contra los gays como tal, como se ve en Rusia? No. No las hay que tengamos constancia. Pero que hay grupos de gente muy agresiva que como les cuadre a alguna persona que no les gusta. De agredir en grupo a uno. O sea, como el caso de Samuel, sin ir más lejos. Es decir, fue... Pero Samuel, la policía llegó a decir que no se sabe exactamente si fue un conflicto porque creían que les estaban grabando, que no sé qué. La realidad, después de analizarlo fríamente, el caso de Samuel, tuvieron un conflicto entre dos personas inicialmente, pero es que después, que si me grabaron, no me grabaron, bueno, hay una confusión, me imagino también noche, borrachera, alcohol, bueno, no lo sé tampoco, esto no es una cosa así, pero ese no fue en sí como tal, ese pues fue un incidente con el delito. El problema es que después vinieron 12 personas más, llamadas por el agresor a meterle una paliza a este. Eso fue lo realmente grave. Ninguna de esas otras 12 personas se cuestionó nada. Sí, sabía nada ni de no sabía nada, no le había visto nada, sino, mira, aquel me estaba grabando y era, no sé, le contaría cualquier cosa, vamos a darle una paliza. Nadie se cuestionó nada. Ninguno de esos 12 colegotas dijo, pero ¿y por qué vamos a acabar con este? Pues sí, y al final acabaron, se le fue de las manos y acabaron con él. La verdad que es una tristeza ese caso. Lanzarote, ¿se sienten seguros los, yo digo gay, pero por no decir colectivo LGTBI, ¿se siente seguro o puede...? Hay personas que tienen algo de miedo. Por ejemplo, ya tenemos un par de casos en el juzgado que se están tramitando. Sí. Si hace escaso unos meses, además al compañero Edgar, está en sus redes, hay una denuncia porque a él le agredieron físicamente, estando sentado en una terraza de un bar y lo único que tenía una mascarilla, las que usamos nosotros, que tenía una banderita LGTBI chiquitita. Pues por eso al final terminó una disputa y terminó agarrándolo por el cuello. Bueno, un desastre. Y eso pasó aquí en Arrecife. Además, el nombre de maricón de mierda fue, o sea, así mismo. O sea, sí, tal cual. Con todos los detalles y le robó el móvil. Bueno, un desastre. Y eso pasó aquí, en una ciudad como Arrecife. Lanzarote. También han habido algunas agresiones en los transportes públicos. Incluso insinuaciones pseudosexuales por algunas personas hacia personas del colectivo. Hay un problema que es importante. Hay personas que están altamente empoderadas, como cualquier persona, ¿no? Entonces, si vienen a agredirte, o si vienen a pegarte, o si se vienen a meter contigo, pues responderás. Pero hay otras personas que tienen una personalidad pues, muy suave, muy bajita y muy débil, con lo cual, como cojan a una de estas personas, pues acaban con él. Sí, peor, y más el abusador más le gusta... Sí, exactamente, más le gusta porque el otro no se defiende, claro, sino se encoge, entonces ya acaban con él. La verdad que sí. Cuando por la calle o por lo que sea, sin agredir físicamente, pero les dicen maricón, no sé si eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo sienten como una agresión? ¿Están acostumbrados? A ver, la realidad es que el colectivo desde los años 70 se ha caracterizado por empoderarse con el insulto. Es una de las cosas, porque
porque eso lleva pasando desde los 80, 90, es decir, desde de siempre. Con lo cual, al final, el colectivo con insultos como ese o cualquier otro, lo coges como, lo haces propio y lo identificas. Entonces, al final, por decirlo de alguna manera, en algunas personas es pues lo haces propio y lo terminas por normalizarlo. ¿Que es un insulto? Sí. ¿Que te lo dicen como un insulto? Por supuesto. ¿Que terminas por aceptarlo y no solo eso, sino te ayuda a empoderarte? Pues sí, pero es un trabajo de deconstrucción que termina por hacer el colectivo LGTB para que no te afecte toda esa presión social. Cierto es que ese tipo de cosas a día de hoy cada vez pasa menos y quien te lo hace porque te quiere hacer daño de verdad. Pero que yo creo que ahí está la clave, porque hasta ustedes mismos no, algunos gays se llaman, oye, maricón, pero lo otro es para hacer daño. Exacto, es como en todo, no es el uso de esta palabra, ¿vale? Sí. ¿En qué contexto lo usas? ¿Cómo lo usas? Si yo me estoy portando mal contigo, te estoy agrediendo y te insulto, pues obviamente esos insultos no son para que te caiga bien. Sin embargo, si es una cuestión que se dice entre amigos, pues como todas las cosas entre amigos, será todo entre Si yo le digo a una persona, no sé, heterosexual, ¿vale? Que es tal, le digo, no, este es maricón. Eso no digo es un maricón de tal, ni decirlo, no, es maricón. Esa palabra está mal vista, o sea, no la preferiría, no les gusta. Hay una pregunta que yo siempre hago. ¿A las personas hay que calificarlas por su orientación sexual? Sí, claro, o por su raza, o por su tal. O por su raza, o por su identidad de género. Se puede referir a esa persona no por su orientación, se puede referir a esa persona por cualquier otro millón de características que tenga esa persona, que seguramente habrán más cualidades o características que lo definan más que su orientación sexual. Eso es que es un dato que se cae de... Entonces ya es un término en ese contexto. Sí, que no sea agresivo es homófobo. Es un poco peyorativo y degrada a la persona porque no solo eres tu orientación sexual, serán muchas más cosas. Claro. ¿No? Sí, tu profesión, tu tal, tus amigos, lo que sea. Serán muchas más cosas. Entonces, pues la realidad es que entre personas refiriéndose a un tercero con respecto a usando una palabra despectiva, pues la verdad es que muy correcta, pues bueno, no, pues, no lo es. Que tomen nota alguno. La legislación, no sé, ¿es blanda la ley aquí en España? Es decir, por agredir con unas connotaciones de odio, ¿está poco penalizado? Ciertamente, a ver, que aquí hablamos del delito de odio. El delito de odio es, por ejemplo, si una persona agrede a otra insultándolo por su orientación sexual, eso se llama agresión física con agravante de delito de odio. Es un agravante, claro. Exactamente, el delito de odio es un agravante. Es cualquier tipo de agresión con el agravante. Lo único que hace el agravante es aumentar el tipo de pena. Pero la pena lo que lleva la tipificación legal del marco legislativo. Pero ¿y esa momento. Ampliación de penalización no es correcta o la consideran injusta, insuficiente? Muchas veces es insuficiente. Insuficiente la forma en la que se aplica. Porque hay que justificar y rejustificar y que haya testigos y que haya un montón de matices y detalles. No es nada fácil que un delito tenga el agravante de delitos de odio. No es tan fácil, ¿vale? Que se piensa, no, bueno, porque me dijo esto, pues ya está. No, la realidad es que no es tan fácil. No es tan fácil que entre. Nosotros tramitamos muchas denuncias hacia personas que han sufrido, o con personas que han sufrido agresiones, y para justificar este tema, pues cuesta trabajo. La verdad que sí. ¿En otros países se aborda de otra forma? ¿Hay otros países que tratan mejor el tema, que hay menos agresiones? No sé si... Solo sin saber, la verdad. A ver, España es un país en este sentido que va marcando... nosotros aquí vamos marcando fronteras y Canarias, concretamente, dentro de todo el país español, va marcando bastantes hitos. La realidad es que estamos de las zonas más modernas, pese a que la legislación estatal está un poco atrasada, pero aquí en Canarias nos vamos adelantando bastante. Con respecto a las penas de las sanciones,
son un poco laxas, hay que justificar mucho. Hay otros países que se hace mejor, se encaja mejor, no hay que justificarlo, entre comillas, tantísimo, con tantos testigos o de esta manera. Pero, vaya, sí se ajusta mejor. Nosotros, por ejemplo, en el último, querremos en un medio largo periodo de tiempo, ajustar ese marco legislativo a nivel nacional para que tenga un encaje más acorde a lo que está pasando, porque tenemos que tener en cuenta, que es un dato importante, que el agravante de delitos de odio, pese que es para todos los colectivos vulnerables, dependiendo de la religión, raza, orientaciones sexuales, identidad de género, da igual, sería todo delitos de odio. Realmente el delito de odio se usa en más de un 80% solo y únicamente por agresiones de orientación sexual o identidad de género. Yeah. Es decir, el número de agresiones que hay por el color de tu piel o por el tipo de religión son muchísimo menos. Ciertamente es que las agresiones, a diferencia del caso de Samuel que me hablamos, o la de este chico que sí salió a los medios, hay muchísimas otras que no salen a los medios. Yeah. Y más graves. Yeah. Y mucho más graves. Que tenemos fotos, información, nos podemos ir a los observatorios nacionales y, por desgracia, no son Yeah. nada positivos. Y Nahum, a ver, porque yo considero, bueno, yo ya tengo algunos años más que tú, pero considero que ha habido un avance para mí en todo lo que es en los derechos, bueno, no solo el matrimonio gay se llamó, ¿no? El matrimonio homosexual, otras muchas cuestiones. ¿Qué falta por mejorar? ¿Dónde está el camino que dice, no, aquí... Mira, ahora mismo dentro del colectivo LGTB no solo hablamos de gays y lesbianas, hay una parte del colectivo LGTB que es el colectivo trans, que ya es el más vulnerable. Es el más vulnerable, ¿no? El más vulnerable. Siempre, el más atacado también, ¿no? Siempre ha sido el primero que ha arrancado las luchas, el más atacado y de los más vulnerables. Pues el colectivo trans es el que menos marco legislativo tiene en este país. En todos los sentidos. Desde que todavía en algunas comunidades autónomas se les consideran enfermos mentales. Estamos hablando que estamos en el año 2021, ¿eh? Y todavía hay personas que por su identidad de género se les consideran enfermos mentales o para iniciar tratamientos por modificación de hormonas tienen que autoconsiderarse enfermos mentales. Eso a día de hoy todavía pasa. En la nueva ley que estamos tramitando, que todavía no se ha aprobado, ya eso desaparecerá. Pero a día de hoy todavía pasa. Entonces, pues son cosas que hay que ir eliminando. Estamos en ese sentido muy atrasados. O, por ejemplo, matices. Hay aquí un tema que se llama el problema de los... Unas personas lo llaman violencia institucional, ¿vale? Como, por ejemplo, el gran número de documentación que te piden para el cambio de sexo, de género, de nombre, pero una cantidad de documentación que es imposible. Es que es imposible. Muchas personas, una vez que van viendo la cantidad de documentación que hace falta, es que es imposible, es que es más fácil hacerte una hipoteca de una casa. Una maraña burocrática. Es una maraña burocrática absurda, porque estamos hablando un cambio de nombre, un registro, no es, ¿saben? No tiene repercusiones hacia terceros. Estamos hablando de un registro, que eso a su vez para la persona sí conlleva grandes cambios, pero la maraña burocrática es enorme. Pues agilizar toda esa documentación con la nueva ley, pues sí se agiliza bastante. Se haría un buen avance. Ya para terminar, no sé si desde Lánzate se tienen previsto algún tipo de manifestación, concentración o tipo de campaña para sensibilizar. Sí, nosotros tenemos dos cosas. Por ejemplo, ya justo este sábado hicimos una manifestación en la calle Real para visibilizar estas realidades de ataques LGTBI fóbicos a la población, en concreto a la población de Lanzarote y Canarias. Pero algo que sí tenemos muy presente siempre es, nosotros tenemos un servicio de atención, la línea Arcoiris, que además es cofinanciada con Cabildo de Lanzarote, donde es una línea donde recogemos todas esas denuncias, acompañamos a las personas, tenemos abogados, psicólogos, trabajadores sociales que acompañamos a todas estas personas que han sufrido agresiones, las ayudamos a denunciar y es una cosa que siempre tenemos ahí presente porque es la herramienta para en caso de que haya sufrido cualquier problema y es algo que tenemos que visibilizar a la población porque muchas personas no lo conocen.
No, nos hemos ido de tiempo, ha sido un placer y espero que también pues, todo el trabajo que están ustedes haciendo pues, sea fructífero y se mejore, porque todo al final es tener una sociedad más justa en donde todos quepamos sin problemas. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya han escuchado a Nahum Cabrera, presidente del colectivo LGTBI Lánzate, de aquí, de Lanzarote, en el que, bueno, empezamos con esa denuncia falsa, pero todo el daño también que se le pretende hacer a un colectivo que todavía tiene campo por recorrer, lo que ha estado diciendo, ¿no? Los trans, la legislación, hay muchísimas cuestiones que se pueden mejorar y sobre todo lo que dice. Lanzarote es un sitio seguro, sí, pero hay agresiones también por tener determinada condición sexual y eso no se puede permitir. Nosotros también aquí, desde Lanzarote, también aportar nuestro pequeño granito de arena para apoyar a colectivos como Lánzate y también que lo que decía al final, que en la sociedad quepamos todos y que no haya problemas. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.